como nuestros medios nos llenan con noticias como estas, entonces usted y yo iremos al proyecto original y analizaremos uno por uno los artículos para verificar personalmente si le conviene o no a usted. En la página 3 del proyecto se inicia con el artículo 45. ¿En qué consiste la modificación o la reforma de este artículo? Pues que este tipo de contratos podrá celebrarse por un término superior a un mes, pero máximo hasta 2 años. Y aquí viene lo importante: en caso de que en realidad el contrato a término fijo tenga por objeto satisfacer las necesidades permanentes del empleador, es decir, que el empleo supere los 2 años, el contrato a término fijo pasará a término indefinido. Entendamos que si usted es un trabajador al cual la empresa le tiene un contrato por término fijo por muchos años, es una manera con la que la empresa evita pagarle, por ejemplo, vacaciones, licencia por enfermedad u otros beneficios que un empleado a término indefinido sí tendría, y es justamente lo que la reforma quiere evitar, que se aprovechen de usted. Y lo mismo pasaría con el contrato a obra-labor. Si una vez la obra o labor contratada terminó, pero el trabajador continúa prestando sus servicios, el contrato pasará a término indefinido. Además, se agrega que en los contratos a término fijo y de obra-labor determinada, el trabajador y la trabajadora tendrán derecho al pago de vacaciones y prestaciones sociales en proporción al tiempo laborado, cualquiera que éste sea. Asimismo, la reforma establece una estabilidad laboral reforzada para las personas que se encuentren en las circunstancias que mencionaremos a continuación, quienes solo podrán ser desvinculadas si existe una justa causa o causa legal, quienes están amparadas por el fuero sindical, por el fuero de salud, personas en situación de discapacidad, mujer en estado de embarazo y hasta los 6 meses después del parto, así como su cónyuge, prepensionados, es decir, aquellos a los que les falte 3 años o menos para cumplir el mínimo de semanas de cotización, o cuando teniendo las semanas requeridas le falte igual tiempo para cumplir la edad pensional. Y si la persona que fue vinculada con alguna de estas condiciones considera que el motivo de despido fue su condición, podrá acudir ante justicia laboral. El proyecto también manifiesta indemnización por despido injustificado, así como indemnización por falta de pago si el empleador no paga al trabajador los salarios, prestaciones e indemnizaciones. En cuanto a la jornada de trabajo, trabajo suplementario y trabajo dominical y festivo, la jornada diurna empezaría a las 6 de la mañana y terminaría a las 6 de la tarde, y la nocturna iría desde las 6 p.m. hasta las 6 a.m. Recordemos que este ítem fue acordado y modificado para que la jornada nocturna empezara desde las 7 de la noche. El proyecto también modifica el contrato de aprendizaje. Allí los aprendices pasarían de recibir el 75% del salario mínimo al total de este. En cuanto a las personas que trabajen en plataformas digitales de reparto, como por ejemplo Rappi, deberán ser vinculadas mediante contrato de trabajo y gozarán de todos los derechos y garantías aplicables a los trabajadores y trabajadoras independientes, seguridad social, transparencia, entre otros derechos que, como nada raro, Polo Polo quería impedir, pues luchaba para que estos trabajadores no los tuvieran. ¿Por qué hoy están todos los vinculados a Rappi aquí protestando? Realmente tenemos una protesta contra el gobierno debido a la reforma laboral que tiene en contra de las aplicaciones. Así que es. No queremos ser contratados. Así es. Exigimos que nos respeten nuestra independencia laboral. Nosotros no necesitamos que nos contraten ninguna empresa, debido a que nosotros podemos generar nuestros mismos ingresos. Pedimos por favor, Miguel, ayúdanos. Ayúdanos. Ahí está, Miguel. Cuenten conmigo. Estoy con ustedes. Ayúdanos. Ayúdanos.
En cuanto al trabajo agropecuario, se crearía el Jornal Agropecuario y habría garantías para la vivienda del trabajador rural que reside en el lugar de trabajo y su familia. Además, en casos de que la automatización de puestos de trabajo implique la terminación de estos empleos, los trabajadores tendrán derecho a ser reconvertidos laboralmente, al menos durante los 6 meses anteriores de la aplicación de la automatización, ser reubicado laboralmente en otro cargo o área, y si fue imposible su reubicación, el empleador deberá solicitar autorización al Ministerio de Trabajo en caso de ser colectivo, y si se autoriza el despido, el trabajador recibirá una indemnización y la persona entrará en una ruta de empleabilidad del Servicio Público de Empleo. El proyecto también incluye la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo para que no existan más casos como el de Vargas Lleras y sus coscorrones, y se implementaría la formalización del trabajo doméstico remunerado, y la licencia de paternidad aumentaría de manera progresiva hasta llegar a 12 semanas, incluso si se es padre adoptante. De hecho, Mafe Carrascal nos hace un buen resumen de la reforma: una jornada nocturna desde las 7 p.m., una remuneración justa del trabajo en el día de descanso obligatorio, medidas de estabilidad laboral y estabilidad reforzada para personas embarazadas, enfermas y prepensionadas, medidas para la eliminación de la violencia, el acoso y la discriminación en el mundo del trabajo, aumento de la licencia de paternidad, la formalización del empleo doméstico, madres comunitarias, operadoras de alimentos, trabajadores y trabajadoras del transporte y del sector agropecuario, la recuperación de la laboralización de los aprendices del SENA, garantías para el ejercicio de la libertad sindical y protección de derechos sindicales, y la posibilidad de regular las relaciones laborales en el campo. Lastimosamente, como dice al final, el hundimiento de la reforma laboral no es un golpe ni para Petro ni para el pacto histórico, es un golpe para los y las trabajadoras en este país y para sus familias. Y sí, como usted acabó de leer, la reforma favorece a los trabajadores y trabajadoras colombianos. Pero ¿por qué se hundió? Bolívar lo resume bastante bien: nuestros congresistas están desconectados de las necesidades de la gente y están entregados a los intereses de las élites económicas que financian sus campañas, y así mantienen el bloqueo institucional al gobierno del cambio. Por eso tumban la reforma laboral, por eso demandan la reforma pensional, por eso se oponen a la reforma a la salud, por eso trampean la rebaja de servicios públicos, por eso tumban media reforma tributaria, pues no debe ser de gratis las multimillonarias donaciones que le hacen las grandes empresas en Colombia a los partidos de siempre. Fíjense bien, al Centro Democrático le echan casi 9.000 millones de pesos los empresarios. ¿Ustedes creen que ellos van a votar por los pobres, los trabajadores? Miren quién pone la plata. Ahora ustedes se aterran de que ellos quieran hundir la reforma que beneficia a los trabajadores y le cobra a algunos empresarios. Y así ustedes son ilusos. Los reciben en elecciones, creen que los van a apoyar a ustedes a mejorar su vida. Y algunos hasta piden que les den cosas para votar y refrigerios. Ahí tienen. Eso es lo que tenemos. Miren, quiénes ponen la plata de ellos y para quiénes funcionan ellos. No sean ilusos. Y como la reforma fue hundida, el presidente Petro mencionó que convocaría una consulta popular para las reformas sociales. Entonces, de convocar al pueblo obrero, al pueblo trabajador, a la gente asalariada, porque tener salario digno no es pecado, es dignidad. Y porque Colombia puede crecer así, a través de la dignidad. Vamos a convocar a una consulta popular. Es el Senado en su plenaria, a la cual le quisieron impedir la discusión de las reformas por 8 congresistas de la Comisión Séptima, la que debe decidir en un concepto favorable y en una sola votación antes de un mes. El presidente de Colombia presentará la convocatoria a una consulta popular para las reformas sociales
que implican la justicia social en Colombia. Y esa consulta popular empieza ya con la movilización callejera. Se burlaron del acuerdo nacional, entonces que el pueblo decida. El pueblo es la base de la soberanía, el pueblo es la base de la institucionalidad, el pueblo es la base de la democracia, dice la Constitución Política de Colombia, y estamos obedeciendo la Constitución. Por tanto, si hay un bloqueo institucional contra este gobierno, porque decidieron burlarse de las juventudes que salieron en el estallido social del año 2021, porque decidieron burlarse del mensaje central del voto popular en las elecciones presidenciales del año 2022, porque quieren sacarle el cuerpo a reformar a Colombia para que sea justa, viva y en paz, entonces le toca al pueblo romper ese bloqueo institucional. Un bloqueo institucional es una dictadura del establecimiento de los ricos epulones de Colombia que no quieren sino codicia y egoísmo. Pues le corresponde al pueblo romper esa dictadura, romper el bloqueo institucional en el que tienen sumido al gobierno como una tenaza esperando dar el golpe de estado definitivo. No, lo que va a haber es democracia, lo que va a haber es esperanza, lo que tiene que haber son cambios y transformaciones. Colombia lo necesita y por eso desde ya no solo la movilización, sino votar en las urnas de la consulta popular si se quiere ser esclavo o se quiere ser libre y digno en el trabajo productivo. La consulta popular es obligatoria una vez pase por la plenaria del Senado. Se realiza hasta dentro de 3 meses y el Senado tiene 1 mes para decidir. Le pido a los partidos políticos no hacer caso del rico epulón, sino como ordena la Constitución, del interés general de la sociedad de Colombia. Si se le niega participar al pueblo de Colombia, estarían negando literalmente la paz. Y en el siglo XXI no es el momento para ello. Nos hemos matado por generaciones. Es el momento de la paz. Y el momento de la paz, sus páginas las escribe el pueblo de Colombia con su voluntad de decidir. Así que bienvenida a la consulta popular para las reformas sociales y bienvenido el pueblo de Colombia en las calles de toda Colombia. Gracias por haberme escuchado. El senador Arias agregó algunas de las preguntas que podrían ir en dicha consulta y conocer si el pueblo estaría de acuerdo o no con ellas. ¿Aprueba el pueblo que el recargo nocturno se pague desde las 7 p.m. y no desde las 10 p.m.? ¿Aprueba el pueblo que el recargo dominical y festivo sea del 100% y no del 75%? ¿Aprueba el pueblo que el contrato de aprendizaje de los jóvenes sea remunerado con el 100% de salario mínimo y no con el 75%? ¿Aprueba el pueblo subsidio de internet para teletrabajadores? ¿Aprueba el pueblo garantías de estabilidad laboral para contratos de prestación de servicios? ¿Aprueba el pueblo la reforma laboral que trae estos derechos laborales? Así tal vez el pueblo pueda reconocer la realidad, porque desde el periodismo colombiano, que solo sabe decir Petro, Petro y Petro en forma negativa, creemos que es imposible. De hecho, esto dijo el exministro Daniel Palacios. A usted lo eligió una mayoría de los colombianos en democracia para gobernar, pero también para proteger y hacer respetar la Constitución, para cumplir y hacer cumplir la ley. No lo ungieron emperador ni monarca o para hacer lo que le dé la gana, como le dé la gana. A Petro solamente le funcionan los jueces si fallan a su favor. A Petro solamente le funciona el Congreso si legisla a su favor. A Petro
solamente le funcionan los medios si titulan a su favor. Y la corrupción solo es mala cuando no es la de su gobierno. Amenazar la institucionalidad, cada vez que algo no sale como usted quiere, lo acerca cada día más a una dictadura y lo aleja de una democracia. El mandato popular está enmarcado dentro de la institucionalidad, limitado por ella y sujeto a ella, no está por encima. Y lo que también nos preguntamos es por qué parece haber miedo en que se haga una consulta popular sobre las reformas sociales, y como la señora de siempre nunca puede faltar salió con estas a la ira de Gustavo Petro, no podemos tenerle miedo. Hoy anunció que convocará una consulta popular para impulsar las reformas laborales y al sistema de salud. Él no va por las reformas, va por el 2026, está en campaña con la plata de los colombianos y es una propuesta envenenada. Quiere agitación en la calle y sabe que su propuesta tiene que pasar por el Senado. Los tiempos tampoco le dan. ¿Usted qué opina? A la ira de Gustavo Petro no podemos tenerle miedo. Hoy furioso anunció que convocará una consulta popular para impulsar las reformas laboral y al sistema de salud. Olvídense, Petro no va por las reformas, va por el 2026 y está en campaña con la plata de los colombianos. La suya, la mía, la nuestra. Petro quiere agitación y un ambiente de campaña justo un año antes de elecciones. Él tiene a los agitadores de su lado, a la primera línea y a otros más. Y nos guste o no, como mínimo hay una cierta simpatía entre los grupos armados y su gobierno. Petro sabe que una consulta, al ser convocada por el presidente, debe tener una mayoría absoluta en el Senado. Si pasa, que creo que no, Petro tendría que expedir un decreto. La registraduría tendría que organizar las votaciones y tendría que votar el 25% del censo electoral, más o menos 13.3 millones de votantes. En todo caso, así ganara, no podría obligar al Congreso a aprobar sin discutir sus reformas. Eso no es democracia, eso es una dictadura. Es verdad. El Congreso está lleno de gente que lo hace bien, pero que tiene que convivir con ampones. Pero tenemos que defender la institucionalidad y la independencia de poderes, o es que Petro ya se va a graduar de dictador. Petro acaba de hacer una propuesta envenenada y los colombianos tienen que saberlo, tienen que estar en alerta. Ahora, el tiempo a Petro tampoco le da. ¿Qué busca Petro? Oigan bien, está detrás del 2026. Se le volvió una obsesión. Por lo que David Porras le respondió: ¿por qué el miedo a la democracia? ¿Por qué el miedo a que el pueblo gobierne? Le recuerdo que la palabra democracia viene del griego demo, que es pueblo, y kratos, que significa poder. La democracia es poder en manos del pueblo. A ustedes les gusta un sistema oligárquico, que es poder en manos de los peores, o caquistocracia, poder en manos de los más incapaces. Y si no es así, ¿por qué Colombia, siendo un país tan rico, ustedes dejaron a su población en medio de la pobreza, el desempleo y la violencia? Porque durante 70 años ustedes, los más incapaces y corruptos, nos gobernaron. Y como la reforma laboral se hundió en debate en Cable Noticias, la senadora Isabel Zuleta humilló a analista uribista. No tienen ningún argumento. Los ciudadanos escucharon perfectamente lo que pasó en la Comisión Séptima. Y escuchamos que ahí no habían argumentos de fondo. ¿Quién se va a querer oponer en este país? En su sano juicio, por supuesto. Porque están haciendo campaña, porque le dijeron a la ciudadanía es todo lo que diga el presidente Gustavo Petro, porque es de izquierda, no porque es presidente. Porque es de izquierda, hay que decirle que no. Ese es el problema. Así que la politización de esta y las demás reformas es un asunto que hizo la derecha, ya ocurrió, no es que va a ocurrir, ya lo hizo. Lo hizo ayer en su debate cuando yo intervine, lo que dije es, ¿quién quiere que las trabajadoras del servicio doméstico no tengan un contrato en papel? Que deje de ser un contrato simplemente verbal. Eso dice la reforma, lo dice así de claro. ¿Quién no va a querer que los camioneros de este país que nos traen la comida a las ciudades no tengan un contrato? Eso es elemental. La reforma laboral
es elemental. Por eso quien la politizó fue quienes firmaron en contra esa ponencia. Así que ese debate se lo tiene que dar es primero la derecha, porque fueron ellos los que dijeron, no, nosotros sí queremos reforma laboral, pero no la del presidente Gustavo Petro. Nosotros sí queremos que los trabajadores de este país estén mejor, pero no si lo dice el presidente Gustavo Petro, porque entonces va a ser un asunto para su ganancia política. Así nos lo dijo la derecha de manera descarada. Y si no, el senador del Centro Democrático el día de ayer, porque nos dijo, todo lo que diga Gustavo Petro se le dice que no, diga lo que diga. Así nos lo dijo de frente, de manera descarada. Entonces, ¿esa es la capacidad de deliberación? Esa es la capacidad de argumentación. Lo que nosotros estamos diciendo, por supuesto que esto es una respuesta política, pero de ampliación de la democracia. Porque si el Senado llega a decir que no, quiere decir que no le gusta la democracia, quiere decir no solamente que no le gusta la reforma laboral por ser del presidente Gustavo Petro, porque es por eso, porque algunos asuntos sí les gusta. Algunos asuntos dijeron, sí, a nosotros eso nos parece coherente con los derechos de la gente. Incluso estuvieron dispuestos, porque no es cierto que no se cedió y que no se concertó con el sector, con los sectores empresariales. Claro que sí, fueron un montón de reuniones, un montón de mesas técnicas, un montón de audiencias. Quedó registrado y siguen repitiendo la misma mentira. Una y otra vez, que no se concertó, que sí, estuvieron ahí en un montón de sesiones y la prueba de ello es que se cedió, porque nosotros arrancamos la reforma laboral con las 6 de la tarde para empezar el horario nocturno, ya iba en las 7 de la noche y así un montón de otras propuestas. La reforma inicial a la que llegó ayer a la Comisión Séptima es una muy distinta. Por eso hay que volver a la reforma inicial. Entonces, esa suspicacia, yo lo que creo es que hay que devolverla con toda claridad. No les gusta A, no les gusta B, no les gusta absolutamente nada, solo por lo que nosotros representamos, que es un proceso político de apertura del pacto histórico a lo que siempre quiso este país, es decir, que no los mismos, no sigan siendo los mismos. La derecha, genocida además, que es la que ha mandado en este país. Bien,